Muy buenas, la FIA ha presentado cómo serán las nuevas unidades de potencia de la Fórmula 1, así que en este vídeo vamos a hacer un repaso a las claves más importantes. Las unidades de potencia que tenemos actualmente en la Fórmula 1 se llaman así, no motores porque son híbridos, entonces tenemos parte térmica, parte eléctrica y nos llevan acompañando ya durante bastante tiempo, y aunque en este 2022 se ha congelado su desarrollo, es decir, ya no puedes invertir en que tengan más potencia, sí que se puede invertir en que aumente por supuesto la fiabilidad, que no se rompan tanto, mejorar un poquito esa seguridad, y vamos a tenerla hasta 2025 incluido. En 2026 y en adelante vamos a tener una nueva configuración, unas nuevas unidades de potencia, y es lo que vamos a explicar en este vídeo, cómo va a ser, cuáles son los cambios a nivel general. De todas formas, ya hicimos un vídeo hablando de cuáles eran las ideas, ¿no?, de la FIA, porque se informó más o menos de cuáles eran las bases, cuáles eran los objetivos que se buscarían con las nuevas unidades de potencia, porque sí que sabíamos que serían en 2026, sí que sabíamos más o menos por dónde iba la idea, pero no tenemos datos fijos como sí que tenemos ahora, que esto sí que parece ya que va a ser oficial y definitivo. Los objetivos iban por reducir costes, reducir el impacto medioambiental, mantener el rendimiento, mantener por supuesto la eficiencia que tienen actualmente, y además pues tener un poco más de interés, ¿no?, en los desarrolladores de motores o de unidades de potencia. Esto lo iban a conseguir con unas bases que básicamente eran mantener la esencia de las unidades de potencia que tenemos actualmente, que son híbridas, entonces añadir modificaciones, pero que la base fuese esa. Por supuesto, mantener la potencia y mantener el rendimiento, como ya he dicho. Entonces, si esas eran las bases y eran los objetivos, sí que nos podíamos hacer una idea de por dónde iba a ir la idea, que es al final lo que nos han presentado ya de manera oficial. De todas formas, los que estéis apuntados a Level Up Academy, hay un curso de unidades de potencia de Fórmula 1, en la que cada clase os explico cada uno de los elementos, y como hay bastante parte eléctrica que puede ser un poquito más complicada de entender, pues hay incluso una clase en la que dedico cada minuto a explicar cómo funciona un poco la electricidad, todo el tema de los motores eléctricos, de generadores eléctricos, y a partir de ahí pues ya derivamos esa información, ese conocimiento en entender el MGUH, el MGUK, la batería y todo eso. Así que echarle un vistazo a lo que estéis apuntados, y si no estáis apuntados a Level Up Academy, pues ya estáis tardando, porque ahí vais a aprender un montón tanto de Fórmula 1 como de automovilismo en general. Es una única membresía mensual y ahí podéis ver todo el contenido que queráis mientras la tengáis activa. Tanto si sois aficionados que queréis saber más, como si sois profesionales o futuros profesionales, os queréis dedicar a ello, vais a aprender un montón, así que echarle un vistazo que seguro que aprendéis. Y además vamos a dedicar una masterclass exclusiva a hablar de las nuevas unidades de potencia, que aquí vamos a ver un resumen muy general y ahí nos vamos a meter al detalle con el documento oficial de la FIA y vamos a ver todas las especificaciones técnicas que tenemos. Así que apuntaros a Level Up Academy, que ya digo, próximamente tendréis una masterclass dedicada a esto que vamos a ver en este vídeo, pero con mucho más detalle y para los que quieren ser más expertos todavía, ¿vale? Así que bueno, pasando con los cambios que vamos a tener a partir de 2022 con estas unidades de potencia, empezamos con el combustible, que va a cambiar. Vamos a seguir teniendo parte de combustión y parte eléctrica, pero el combustible va a ser diferente, porque va a ser un combustible sintético. ¿Esto lo que significa? Pues que va a contaminar menos, no se va a quemar tanto carbón, no se va a producir tanto CO2, en fin, se supone que va a ser un combustible pues que impacte menos medioambientalmente. Además va a ser un combustible que no está generado con plantas comestibles, ahora hablamos un poquito de esto, y además va a ser, pues se va a intentar, mejor dicho, exportar esa tecnología de combustibles sintéticos al mercado del automóvil en general. Aquí, hay varias cosas que intentar entender. Es verdad que los combustibles sintéticos pues es algo que se lleva investigando muchísimos años para que al final pues podamos mantener todos los motores que tenemos de combustión interna, pero que no impacten tanto medioambientalmente, que no sean tan perjudiciales para el planeta, pero es verdad que todavía los métodos no son del todo sostenibles, invierte muchísima agua y que, sí que siguen produciendo ciertos gases de efecto invernadero, entonces no es todo perfecto, sí que se reduce mucho, por supuesto, la huella medioambiental, pero aún así hay que tener en cuenta que no es pues simplemente como quemar madera, ¿vale? Sino que se producen ciertos gases que no son del todo positivos. De hecho, si quemas madera también vas a producir ciertos gases que afectan al efecto del invernadero y todo eso, así que, tened eso en cuenta, que no es todo tan idílico. Y luego también hay que tener en cuenta ese debate de que estamos dedicando cosas, plantas en este caso, que se podían dedicar a erradicar el hambre en el mundo, en alimentar motores de combustión. Esto, es un debate que lleva toda la vida abierto desde que se intenta o se está investigando en los combustibles sintéticos, y es algo pues que, simplemente no me estoy posicionando en un lado y otro, que aquí cada uno tenga su propia opinión, pero sí que os informo de que existe ese debate y lleva existiendo durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Es verdad que consumiendo plantas o consumiendo este tipo de vegetales vas a reducir la huella medioambiental, pero por otra parte tienes otro debate ya tirando más al tema moral o tema ético, ¿no? Que es, ¿de verdad merece la pena plantar ciertos cultivos para alimentar motores en vez de alimentar personas? Es un debate que está un poco ahí, no es nada fácil. Si tenéis una opinión de
Esto es así de simple, probablemente estéis equivocados, siento decirlo, porque estos debates son bastante complicados y son bastante polémicos. De todas formas, la Fórmula 1 aclara en ese vídeo de presentación tan espectacular que han hecho que son plantas no consumibles por el ser humano. Entonces, bueno, se intentan evitar ese debate, pero sigue estando ahí, porque al final tú tienes X hectáreas de cultivo y si la dedicas a un cultivo para alimentar motores en vez de un cultivo para alimentar personas, pues a lo mejor tampoco es de todo ético o moral, o bueno, sigue entrando en ese debate, ¿vale? Así que bueno, simplemente que sepáis que existe esa polémica por ahí, ese debate, y que no todo es tan perfecto. Por supuesto, estos combustibles sintéticos no lo son. Pasando un poquito ya a un tema un poco menos polémico, que es el tema de la parte eléctrica. Se va a eliminar el MGU-H. Esto va a dar más importancia todavía a la otra parte eléctrica, que es el MGU-K, que luego vamos a hablar de él. Ahora mismo tenemos MGU-H y MGU-K, que son dos partes que lo que hacen es recuperar energía y luego utilizar energía de la batería, que es a donde almacenan esa energía recuperada, para empujar o ayudar a empujar todavía más el coche, junto con la unidad con el motor de combustión interna, ¿no? Que es un poco el epicentro de la transformación de la energía. Este MGU-H está en contacto, o digamos que funciona junto con el turbocompresor, y este turbocompresor sirve para alimentar de aire comprimido al motor de combustión interna, y todo va a ir por reducir la parte de motor de combustión interna y aumentar la parte de motores eléctricos. Por lo tanto, si el MGU-H funciona con el turbo, que funciona con el motor de combustión interna, lo eliminamos y nos queda un motor en el que, por supuesto, va a haber que seguir invirtiendo muchísimos millones de euros, pero ya no tanto en la parte de motor de combustión interna, que es verdad que el MGU-H podríamos pensar que es un elemento eléctrico, que efectivamente lo es, porque funciona tanto como motor como generador eléctrico, pero al final está en contacto con una de las partes del motor de combustión interna. Sin motor de combustión interna no tendría ningún sentido el MGU-H, porque no tendríamos el turbo. Entonces, esto pues va a darnos un problema, porque claro, ese MGU-H es un elemento espectacular. Es verdad que provoca muchos problemas de fiabilidad, los ha provocado siempre, el empaquetado también es bastante complejo, en fin, es un elemento bastante complicado, pero que nos da un beneficio espectacular, como es el de reducir la latencia del turbo, porque esto lo he explicado muchísimas veces en vídeos y por supuesto en Level Up Academy, pero básicamente es que cuando hay algo que se nota muy bien con cualquier coche de calle prácticamente, es que cuando vas a lo mejor saliendo o acelerando unas 1200, 1400 revoluciones por minuto, si tu coche tiene turbo notas como que le cuesta mucho tirar, pero de repente sube de las 1500 o incluso se dispara a las 2000 y en cuanto tú estás pisando el acelerador notas como un empuje brutal. Esto es porque el turbo, a partir de esas revoluciones, es cuando la turbina está girando lo suficiente como para que la parte de compresor pueda comprimir aire, meter aire comprimido en el motor, que las explosiones sean más fuertes y por tanto producir más potencia. ¿Vale? Explicado de una manera muy rápida. De todas formas, aquí en el canal de YouTube, también tenemos un vídeo de hace ya bastante tiempo, pero que nos puede servir para entender las unidades de potencia. Os lo voy a dejar enlazado en la descripción, así que por echarle un vistazo, pero ya digo, en el curso de Level Up Academy sí que aprendemos mucho más al detalle. Entonces perdemos esa parte que es fundamental para el buen rendimiento del coche, y además también perdemos esa recuperación de energía, que con las unidades de potencia actuales la energía que recuperas con el MGU-H también la puedes usar con el MGU-K, porque las dos van a la misma batería, así que ojo, porque no es una cosa que vaya a pasar desapercibida, precisamente. Luego, pasando a otro orden de cosas, se quiere mantener esos 1000 caballos que se lleva rumoreando ya bastante tiempo, que se ha llegado con las unidades de potencia actuales, que ya digo, no se puede seguir desarrollando para aumentar la potencia, pero se rumorea que debería estar en torno a esos 1000 caballos de potencia lo que desempeñan las unidades de potencia actuales. Esto pues ha sido bastante complicado llegar hasta ahí y no se quiere perder en absoluto. Lo que sí se va a perder es la importancia del motor de combustión interna, a cambio de que el MGU-K, que es el elemento eléctrico que nos queda, aumente mucho más su protagonismo. Se supone o se estima que va a pasar de un 85% de importancia a la parte de combustión a un 50% aproximadamente. Esto es un cambio bastante drástico, sobre todo si estamos entendiendo o ya sabemos que vamos a perder una de las partes de la electricidad, que es el MGU-H. Por lo tanto, el MGU-K va a tener que duplicar e incluso triplicar la potencia que desempeña, que lo vamos a ver ahora. Así que ojo, porque además estas unidades de potencia que tenemos en este 2022 y vamos a tener hasta 2025 incluido, se llegó además a un 50% de eficiencia energética. Esto es una auténtica locura, sobre todo sabiendo que el 85% de la potencia total viene de esa parte térmica. Por lo tanto, la idea es no perder tampoco esa enorme eficiencia que tenemos actualmente con la unidad de potencia total, pero
con menos protagonismo del motor de combustión interna, que es un poco a lo que va el mercado actual del automóvil, que es una de las patas que se ha intentado cubrir con este cambio. En cuanto a ese motor de combustión interna, pues no va a sufrir cambios a nivel muy genérico, porque vamos a seguir teniendo estos V6, es decir, 6 cilindros en posición V de 1.6 litros, 1600 centímetros cúbicos, pero sí que va a cambiar su desempeño. Evidentemente, si mantienes toda esta estructura, pero pasas de aportar unos 850 caballos a aportar en torno a 500, pues evidentemente significa que tienes un motor que funciona, bueno, que tiene una estructura similar, pero que va a perder muchísima potencia. Y esto, por supuesto, va a venir de la mano de los combustibles sintéticos. Que quizá no perdamos mucha energía o no se debería perder mucha energía, pero claro, si tú el mismo motor desempeña menos potencia, porque es verdad que tampoco tienes la parte de MGUH, lo que va a pasar es que tengas un consumo inferior. Y esto es otro de los objetivos que se buscaba. De en torno a unos 100 kilos de consumo se debería pasar a unos 70-80, que es lo que ha dicho la Fórmula 1. Veremos si se queda más cerca de esos 80 o más cerca de estos 70, porque se va a seguir progresando a partir de 2026, pero bueno, debería estar por ahí el objetivo. Y esto pues también es importante, ¿no? Reduces el consumo y esto es lo que se busca también a nivel del mercado del automóvil, de los coches de calle en general. Y además, pues si tienes un motor que, ya digo, la estructura es más o menos similar y no tiene que entregar tanta potencia, probablemente la fiabilidad también mejore, porque no se está llevando tan al límite la fiabilidad de las piezas, ¿no? La resistencia. Entonces, esto también debería ser algo positivo, porque ya sabéis que se ha ido reduciendo con el paso de los años la cantidad de unidades de potencia, bueno, de partes de la unidad de potencia, mejor dicho, que podías usar por cada temporada. Actualmente está en 3 motores de combustión interna por temporada, y claro, si tú, manteniendo esa estructura, reduces la potencia que va a entregar el motor, pues probablemente sea más fácil mantener esa fiabilidad, porque sinceramente no creo que en los próximos años, a partir de 2026, la Fórmula 1 quiera que se usen pues 5 motores de combustión interna por temporada. No tendría mucho sentido. Así que mejorar la fiabilidad y mejorar también, por supuesto, el consumo de combustible es algo positivo. Y luego ya nos quedaría la parte del MGUK, que es este motor eléctrico que lo que hace es estar enganchado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a la parte del cigüeñal, de lo que ya te entrega el par del motor de combustión interna, y cuando estamos frenando retiene esta parte del cigüeñal, que por supuesto va al tren trasero porque son tracción trasera estos Fórmula 1, y lo que hace es recuperar energía por ahí, y cuando estamos acelerando, lo que hace el motor de eléctrico del MGUK es empujar ese cigüeñal y de esta manera pues entregar más potencia. Tenemos como un sistema de transmisión combinado de parte de combustión interna a través del cigüeñal con la parte de electricidad del MGUK. Además, no solo vamos a mantener este motor, sino que vamos a aumentar muchísimo su potencia, de unos 120 kilovatios deberá pasar hasta 350 kilovatios. Entonces es casi triplicar la potencia que estaba utilizando antes. Así que, bueno, ojo con esto, porque evidentemente es una pieza que normalmente es verdad que no daba tantos problemas como el MGUH, o al menos históricamente no lo dio, pero si aumentamos tanto la potencia que tiene que recuperar y entregar, esto sí que puede ser una pieza que, que en esos años dé algún que otro problema. Pero claro, invertir en esa pieza significa invertir en la parte eléctrica y en una parte de recuperación de energía. Entonces, esto es algo que ya no se puede llevar solamente a los motores eléctricos de los coches de calle, sino a los híbridos que recuperan energía y luego lo utilizan. Entonces esto es algo positivo, lógicamente, porque la Fórmula 1 lo que quiere es llamar la atención de las marcas, y las marcas lo que quieren es invertir más en híbrido y eléctrico que en motor de combustión interna. Entonces esto es una solución ideal para ambas partes. Además, el MGUK debe estar integrado con la batería y todo este sistema electrónico. Por lo tanto, tendremos como un gran paquete eléctrico electrónico. Esto puede parecer que a lo mejor no tiene mucha importancia, pero sí que la tiene. Y es que el empaquetado de las unidades de potencia ha sido uno de los grandes debates, que si pongo el MGUK en un lado, en otro, más arriba, más abajo, si divido el MGUH, si lo junto, si delante, si detrás, todo el tema de la batería. Entonces, como el empaquetado ha sido una auténtica odisea y que además ha marcado muchísimas diferencias en las unidades de potencia, ya no solo por dónde pongo cada pieza y cómo se reparten los pesos, sino cómo la refrigero y todo esto, pues ahora se va a intentar homogeneizar un poco. Primero, porque el MGUH ya no existe, ese debate de si lo separo, lo junto, lo pongo delante, detrás, ya no va a existir. Y por otra parte, porque el MGUK debe estar integrado en todo ese paquete eléctrico que involucrará a la batería, y por lo tanto siempre se va a poner lo más abajo posible porque pesa mucho. Entonces, de esa manera se va a homogeneizar un poquito más. Que bueno, luego también tenemos el tema de los costes, el techo presupuestario de los costes, todo esto. Pero bueno, eso es una cosa muy difícil de controlar, ya lo comentamos cuando hablábamos de las bases y los objetivos de estas unidades de potencia, así que bueno, eso queda un poquito en el aire. Luego también menciona la propia Fórmula 1 que estas unidades de potencia van a fomentar que sea más complicado pilotar los coches de Fórmula 1 y por lo tanto se marque más la diferencia del piloto y demás.
Hombre, esto es verdad porque además recalcan que será sobre todo en salida de curva, especialmente curva lenta, y es verdad porque los motores eléctricos, que ahora van a tener más protagonismo, entregan el par mucho antes y mucho más fuerte. Entonces, es verdad que por lo tanto puede ser más complicado controlar el coche, porque en cuanto das un poquito de gas el coche va a empujar mucho más, pero es que también son mucho más previsibles, es decir, la latencia del turbo, si te está entrando o no, porque además ahora vamos a perder el MGUH, pero bueno, es verdad que en las unidades de potencia actuales tenemos MGUH y no existe la latencia del turbo, pero no es tan inmediato un motor de combustión interna, aunque tengas un turbo y un MGUH, como lo es uno de eléctrico. Entonces sí que vamos a tener más par y más empuje en la salida, pero también vamos a tener más previsibilidad, vas a saber exactamente cuánto va a empujar el coche. Entonces, bueno, por una parte es más difícil, pero por otra no. Entonces, yo creo que esto ya es un poco para adornar todo lo que vamos a tener y no tanto algo objetivo puramente. Pero bueno, cuando hay un cambio en la regulación, la Fórmula 1, evidentemente, hablando de ella misma, pues siempre te va a vender lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo eso sí que lo cogería con pinzas, el resto de los cambios pues lo veo lógico y además los veo bien, porque se mantiene la base que teníamos antes o que tenemos actualmente y lo que se hace es evolucionarla. Así evitamos que haya tanta disparidad en el rendimiento entre los diferentes equipos y que no se tenga que invertir tanto, al menos lo que ya están desarrollando las unidades de potencia actuales. Así que nada, espero que os haya ayudado este vídeo a entender mejor todo el tema de las unidades de potencia y al final de la técnica de la Fórmula 1. Si tenéis cualquier duda la vamos viendo en los comentarios, también me podéis poner qué os parecen estos cambios o incluso los que se hicieron anteriormente con las unidades de potencia actuales. Y nada, solo recordaros que os paséis por Level Up Academy, que vais a aprender un montón, tanto de unidades de potencia como de Fórmula 1, como de automovilismo en general, estrategias, reglajes, telemetría, todo lo que pueda existir del automovilismo, echadle un vistazo. Os agradezco muchísimo a lo que ya estáis por allí aprendiendo conmigo, a todos los que os habéis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos pronto.